muy buenas. En este primer video tutorial acerca de la plataforma ePlan vamos a aprender cómo hacer los ajustes de directorio y cómo tratar la información ePlan para que en el largo plazo no tengamos pérdida o errores por pérdida de información y no tengamos que lamentar el hecho. Aparte de que es interesante saberlo para hacer un uso más eficiente de la plataforma. Entonces, destacar que cuando ePlan se instala en dos ubicaciones distintas, por decirlo de alguna forma. En un lado se instalaría la aplicación, que es en archivos de programa, ¿vale? En archivos de programa ePlan, en toda esta estructura de carpetas es donde se instala el programa en sí, ¿vale? Y por otro lado estarían los datos que el programa lleva consigo, ¿vale? Esos datos, la primera vez cuando se instala dentro de usuarios, acceso público ePlan, ¿vale? Y aquí hay una carpeta muy importante que es la de data, ¿vale? Esta carpeta va a tener dentro un montón de carpetas que van a tener la información con la que nosotros vamos a editar los esquemas y vamos a hacer la distinta documentación gráfica, por decirlo de alguna forma. Tiene una base de datos, de artículos, que instala por defecto, de Access, ¿vale? Es una pequeña base de datos con unos artículos genéricos. Tiene modelos de cajetines, tiene modelos y esquemas, tiene planos genéricos en DXF de componentes, tiene unas plantillas, tiene unas macros de componentes, tiene una serie de información importante. A nosotros, de toda la información, la más importante a destacar sería la de artículos, sería la de traducción para traducir los esquemas y sus textos de funciones a distintos idiomas, y luego estaría lo que llama la información de sistema, ¿vale? Que sería toda esta estructura de carpetas. Vale, entonces por defecto se instala aquí. Si a nosotros nos entrase un virus y por cualquier circunstancia la partición C quedase corrupta y inutilizada y tendríamos que formatear, pues perderíamos toda la información. Como ePlan está pensado, por decirlo así, es orgánico y a medida que nosotros vamos dibujando esquemas y haciendo proyectos y utilizando nuevos componentes va a ir creciendo en amplitud estos datos, en tamaño, pues en el caso de esa entrada de virus nosotros perderíamos toda esta información. Entonces lo que se aconseja la primera vez que se instala es con el botón derecho acceder a esta estructura de datos y con el botón derecho copiar, ¿de acuerdo? Toda esta carpeta. ¿Copiarla a dónde? A una partición que nosotros tengamos de datos, ¿vale? Fuera de lo que sería el sistema operativo. En esta partición de datos nosotros copiaríamos, ¿de acuerdo?, esa carpeta, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos hecho eso, decir que viene a ocupar unos 4 gigas, una vez de que se instala, a nosotros ahora ocupa 5,8 por todo lo que hemos ido añadiendo y dibujando y añadiendo nuevos componentes, viene a ocupar unos 4 gigas la primera vez, o sea que cuesta un ratín. ¿Vale? Una vez de que se ha hecho esto, hay que arrancar el programa, y en el programa hay que hacer estos ajustes de forma correcta para que apunten a esta parte del ordenador, a esta parte de ese disco duro. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, nosotros una vez de que arrancamos el programa, tendremos que ir a los ajustes, que los tenemos en esta llave o los tenemos dentro de opciones, ¿de acuerdo? Ajustes. Lo vemos aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a estos ajustes, decir que tenemos toda esta estructura de carpetas, tenemos que hacer unos ajustes de usuario, ¿vale? Cuando nosotros tengamos un proyecto abierto, veremos que aparece una carpeta que son los ajustes de proyecto, ¿vale? Entonces nosotros ahora vamos a hacer unos ajustes de usuario a nivel de gestión, ¿vale? Entonces nosotros vamos a hacer a nivel de gestión para artículos, para los directorios, ¿de acuerdo? Y luego a nivel de traducción. Eso es lo que nosotros vamos a, digamos, programar en el ordenador, en esta plataforma, para que apunte a esa partición de datos. De modo que nosotros nos vamos a artículos y en estos puntos suspensivos nosotros seleccionamos la ruta de donde vamos a tener la base de datos. Bueno, vemos que ahora ya por defecto apunta a datos, data educacional en mi caso, que es la estructura que he seguido, data, artículos, company name. ¿Vale? Como ya la tengo apuntada, pues no tengo que hacer nada. Decir que sí, la dejo por defecto y aparece esto, ¿de acuerdo? Este $mdparts, ¿de acuerdo? Iría por defecto a buscarla a la ruta de C usuarios, ¿vale? Y a nivel de directorios, decir que tendremos que hacer que todas esas carpetas que veíamos en
datos de ePlan, data educacional, data, todas estas carpetas, tendremos que ir una por una apuntando. Proyectos, pues tendremos que seleccionar la carpeta de proyectos de esa estructura data. Plantillas, pues seleccionaríamos la carpeta de plantillas. Y así con todas las carpetas, ¿de acuerdo? Con todas las carpetas. Y lo mismo para traducción, ¿vale? Es una base de datos de Access que tiene la traducción a distintos idiomas. También tendríamos que apuntar a esa estructura de datos. Tal y como vemos, ¿de acuerdo? Ya estaría apuntando a esa estructura de datos. Vale, con esto tendríamos lo que es el programa haciendo que a medida que nosotros vayamos dibujando, pues apunte a esa partición, y en caso de entrada de virus y tener que formatear la partición del sistema operativo con tan solo instalar esta aplicación de nuevo y hacer estos ajustes, no habríamos perdido información, porque todo se va a guardar en una partición de datos distinta. Vale. Una vez de que quede claro esto, lo siguiente importante a utilizar es lo que son los datos de sistema y lo que son los datos de proyecto. Es decir, que en esta aplicación los datos de los proyectos viajan fuera de lo que son los datos del sistema. Es decir, que yo puedo hacer un proyecto con una serie de componentes, de artículos, de cajetines y de formularios que en un ordenador en el que esté instalado ePlan no están, y poder abrirlos sin ningún problema. Esto se debe a que nosotros cuando creamos un proyecto con ePlan, se nos van a crear estos dos ficheros, bueno, en concreto este fichero que sería el acceso directo y este que sería la carpeta en la que viaja la información de estos datos. Entonces vemos que ocupa unos 60 megas. Aunque no hayamos dibujado nada en el proyecto, ¿de acuerdo? La información que arrastra, ¿de acuerdo? Sería toda esta, que viene a ocupar unos 60 megas. Entonces, ¿qué viaja en esa carpeta? Pues viajan todos los datos básicos, formularios, cajetines y demás información, artículos y la traducción. Entonces, nosotros con el ePlan abierto vamos a abrir ese proyecto que tenemos en el escritorio, ¿vale? Vamos a abrir ese proyecto y en concreto este proyecto es 4 esquemas de un PLC, de un 1214 de Siemens, de un S7, y bueno, pues este componente no está en la base de datos del sistema. ¿Por qué sé que no está en la base de datos del sistema? Pues porque me marcho al carrito este de la compra, que recordemos, o ya veremos más adelante, que es la gestión de artículos, ¿vale? Le doy al carrito este de la compra azul y veo aquí en PLCs en general y en Siemens pues que no tengo este autómata. Entonces, en cualquier momento, ¿de acuerdo? Si ahora tengo que hacer un proyecto nuevo y tengo que utilizar este componente, desde los datos del sistema no los tengo accesibles. Es decir, yo iría a insertar dispositivo y no está. ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Vale? Y hacer que este dato que ahora es de proyecto viaje al sistema, pues tengo que hacer una sincronización. ¿Desde dónde se hace la sincronización? Pues se hace desde programas de apoyo, artículo, sincronizar. ¿Vale? Desde esta opción nosotros podemos llevarnos al sistema datos que solo están en el proyecto, datos de componentes. Entonces, una vez que le damos, vemos que nos aparece aquí toda esta información. Toda esta información son los componentes que se han utilizado para dibujar este proyecto, y vemos que hay uno en concreto que pone solo en el proyecto. Bueno, si este me lo quiero llevar al sistema, con tan solo dar a esta flecha me lo llevaría, y también podría simplemente autocomplementar, que sería como él hace un barrido de forma automática y los que no están se los lleva. Vale, esto sería como más manual. Me lo voy a llevar de forma manual, vemos que aparecen unas barras de progreso. Vemos que ha cambiado esto a idéntico, significa que ahora está en el sistema este componente. Para ver que realmente está en el sistema, nos vamos a la gestión de artículos, vamos a Siemens y vemos que aquí nos aparece el autómata que antes no estaba. Con lo cual yo ahora lo podré utilizar ese dispositivo con sus macros en futuros proyectos. Cada vez que lo inserte, vemos aquí que lo vamos insertando, ¿vale? Lo podría utilizar. ¿Vale? Esto se debe a que acabamos de llevarnos lo que sería un dato de artículo de proyecto, no lo acabaríamos de llevar a un dato de artículo de sistema. Y lo mismo ocurriría con cajetines y con formularios. Es decir, si por ejemplo vemos que aquí tenemos un dato básico que es el cajetín, que nos interesa quedarnos con él porque nos gusta y está en este proyecto, si no lo queremos llevar
de acuerdo a el sistema, lo que tendremos que ir es a datos básicos y ahí sincronizar proyecto actual. Una vez que le demos ahí a sincronizar proyecto actual, nos aparecerá una ventanita, está cargando los datos básicos, de acuerdo, y nos informará de lo que está en el proyecto y no está en el sistema. En este caso vemos que está todo, porque tenemos este cajetín ya copiado. Lo que vamos a hacer es borrar ese cajetín. Vamos a ir a datos, datos de ePlan, data educacional, data cajetines, company name, y nos vamos a quitar estos dos cajetines de aquí. Los vamos a borrar. Y de forma que ahora cuando nosotros vayamos a programas de apoyo, datos básicos, sincronizar, ese cajetín no lo tendremos. Vemos que nos aparece solo en el proyecto. ¿Vale? Entonces la forma de hacer que esté en el sistema sería la información o el formulario que me guste, cogerlo y con la flechita llevárnoslo. También podríamos ir a actualizar, ¿de acuerdo? Y el sistema, con lo cual se actualizaría pues de forma automática. Esto sería como de forma más manual. Vemos que ya ha sido copiado, le damos a aceptar, ¿vale? Y le damos a cerrar, ¿vale? Con lo cual esa carpeta que nosotros, ese fichero que nosotros hemos borrado, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a tener, lo vamos a ver que lo tenemos. Aquí lo vemos, ¿vale? Con lo cual nosotros ya nos habríamos copiado esta información. Bueno. Estas dos copias, por decirlo de alguna forma, que están de datos a nivel de proyecto para complementar los datos que tenemos en el sistema, pues las hemos hecho en esas direcciones, de datos de proyecto a datos de sistema. En cualquier momento podría hacerlo a la contra, ¿vale? Pero el sentido natural sería siempre de proyecto a sistema. Y con esto de los datos de sistema y teniendo claro cómo hacer los ajustes en el programa, ¿vale? De esa gestión de directorios y de artículos, pues teniendo claro eso, este primer vídeo lo tendríamos hecho.